hacer como un resumen de la mañana. Yo sé que ya hemos visto con el doctor Juan Fernando Peláez y con el doctor Martínez acerca de trauma y urgencias ocular, pero este tema yo creo que es uno de los más importantes en oftalmología y es el tema al cual nos vemos enfrentados los médicos generales, digamos, y todo el servicio de salud en el servicio de urgencias. Y de la primera atención, de la atención primaria, va a depender el éxito de la visión de un paciente. El trauma ocular se considera que es un evento súbito, desafortunado, al que está expuesto toda la población en general, desde niños hasta ancianos, y determina el cambio de la vida en la mayoría de los casos. Como había ahora explicado el doctor, las causas son múltiples. En nuestro medio, pues el medio laboral es una causa muy frecuente. La parte de la violencia también es muy frecuente, depende de donde estemos trabajando, si es un hospital de guerra como el Hospital San Vicente de Paúl o el Hospital Pablo Tobón Uribe, nos llegan muchos pacientes por minas. Y lo otro es los accidentes caseros. Los accidentes caseros, aunque nos parezca algo que no es tan frecuente, sí es muy frecuente. Ya lo otro son riñas callejeras, el deporte y accidentes de tránsito. En cuanto a la terminología, antes había mucha confusión de términos. Yo sé que ahorita les nombraron esta clasificación, pero realmente la idea y el mensaje grande que les estamos dando es que todos los servicios de urgencias deberíamos hablar el mismo idioma, porque esta terminología es una terminología internacional y es muy importante porque de acuerdo a esto vamos a hablar desde el inicio del trauma en el pronóstico del paciente. Entonces, se llama el OTS, que se llama Trauma Ocular Score. Y lo más importante es que según esta valoración de este trauma, que ya les voy a decir qué es, va a predecir casi en un 77% cómo va a quedar ese paciente al final del trauma, con todo el manejo que nosotros le hagamos. Entonces, no me va a quedar mucho rato acá, el doctor ahorita pues les dijo, cuando hay una injuria va a haber un trauma cerrado, un trauma abierto. Este trauma cerrado se va a dividir en una contusión, que es el trauma completamente cerrado, pero puede haber una laceración lamelar, o sea que hay una ruptura de la pared, pero no hay penetración. El trauma abierto va a haber una laceración, que ya es una perforación, lo que pasa es que esto es traducido, y ruptura es como si fuera ya un estallido completo del ojo. Y cuando hay penetración puede haber una herida penetrante, que solamente es una herida, una entrada, el cuerpo extraño intraocular, que es muy frecuente en los pacientes por minas, y el perforante, que hay un orificio de entrada y un orificio de salida. Entonces, para ser más gráficos, vamos a mirar acá. Esta es la pared ocular, este es el globo ocular. Tenemos trauma cerrado que, como les dije ahora, hay una contusión que simplemente es un golpe en el ojo no se rompe, la pared ocular no hay ruptura, sino que hay un daño en los tejidos alrededor, pero puede ser tan grave y tan fuerte como un penetrante y puede desprender la retina. Puede haber una laceración lamelar, como vemos acá, que es de espesor pues parcial y no hay penetración. Ahora, vamos al trauma abierto, que es el de grosor total. Ahí vamos a tener el penetrante, que va a haber una herida ya completa, el perforante, que hay un orificio de entrada y uno de salida. Este es el de los más graves para nosotros, para poderlos corregir, y casi siempre contiene un cuerpo extraño intraocular, no siempre es bala, pues como lo pusimos acá, puede ser cualquier objeto cortopunzante, y por último ruptura o estallido ocular, que se pierde toda la parte de la anatomía del globo ocular. Entonces, ¿qué necesitamos en un servicio de urgencias para evaluar un paciente? Pienso que son cosas demasiado sencillas. Un anestésico, unas tirillas de fluoresceína, como lo dijo la doctora ahora, para teñir, una linterna que todos debemos tener y un oftalmoscopio directo.
Entonces, cuando nos estamos enfrentando al trauma, debemos saber, primero clasificar qué tipo de herida es. Ya les dije, si es una herida, si es un trauma cerrado o si es un trauma abierto. El grado de agudeza visual, porque esto entra dentro de la clasificación del trauma. El estado de la pupila, si hay un defecto pupilar aferente o si no hay. Y la zona comprometida y la extensión. Entonces, no se nos pase tomar la agudeza visual. Obviamente, primero hay que estabilizar el paciente, su vía aérea, todo, pero una vez esté estabilizado el paciente y el paciente esté consciente, desde todo punto de vista hay que tomar agudeza visual, así sea cercana. ¿Por qué? Porque nos sirve para la clasificación, pero adicionalmente por la parte médico-legal. Porque un paciente puede decir que llegó viendo, al menos viendo la luz, y después el paciente pierde el ojo y la demanda va para nosotros. Entonces, aunque sea si percibe o no percibe la luz. Entonces aquí, esto es lo que les estoy hablando del OTS, no nos vamos a quedar mucho rato, pero simplemente es la valoración. A mayor puntaje que tengamos, va a ser mejor pronóstico visual. A menor puntaje, obviamente, vamos a tener peor pronóstico visual. Entonces, miren, mejor agudeza visual va a ser del 100, menor NPL de 60, y si hay un estallido ya le restamos 23, endoftalmitis 17, perforante 14, desprendimiento de retina 11 y DPA 10. Yo sé que ustedes no van a hacer toda esa suma, pero con agudeza visual ya nosotros después vamos a ir sumando y restando. Y aquí simplemente es, si tiene un OTS de 2 o si tiene un OTS de 4, podemos decirle al paciente más o menos cuál es el porcentaje de su agudeza visual al final. Recuerden que predice hasta un 77% de su resultado final. Entonces, siempre vamos a evaluar el estado general del paciente. Primero está la vía, que el ojo, estabilizar los signos vitales, un adecuado interrogatorio. Siempre es muy importante preguntar cuál fue el mecanismo del trauma, porque eso nos va a decir si la herida puede ser penetrante, perforante, si hay un cuerpo extraño, vegetal, metálico o cualquier cosa. ¿Cuánto lleva el tiempo de evolución del trauma? Eso también es muy importante porque si lleva mucho tiempo nos puede dar signos de que el paciente ya se está sobreinfectando. Lugar del trauma y condición ocular previa, porque también hay que saber cuál era su agudeza visual previa. Bueno, entonces yo sé que voy a mostrar cositas un poquito repetidas, pero la idea era como ya llevarles mensajes grandes para la casa. Entonces voy a empezar desde la parte más externa del globo ocular hacia la parte más interna, que sería la retina. Entonces, agudeza visual, defecto pupilar aferente, la movilidad ocular es muy importante porque si hay atrapamientos, o sea, si un paciente tiene una limitación en la movilidad ocular, pensaríamos que hay algún atrapamiento de los músculos y esto nos va a decir que probablemente hay una fractura orbitaria. Aquí este paciente vemos que no está completamente recto, puede tener una limitación en el movimiento y aquí hay una fractura en el piso orbitario. Ahora miramos las heridas de párpado. Pueden ser superficiales, aquí vemos que no compromete todo el espesor del párpado, en cambio aquí hay una herida de párpado que compromete todo el espesor del párpado. Estas heridas son muy frecuentes en los niños por mordeduras de perros y hay que evaluar muy bien si está comprometiendo la vía lagrimal, porque cada vez, o sea, esta es una herida menos compleja, esta es una mucho más compleja y si va a comprometer la vía lagrimal, pues va a ser mucho más compleja. Bueno, aquí probablemente fue un trauma contuso, el típico paciente que estaba jugando fútbol o cualquier deporte o que le dieron un puño y llega al servicio de urgencias. Entonces, vemos que tiene una quemosis, su pupila se ve bien, la córnea está transparente y miremos, esto con una linterna se puede evaluar muy bien. Vemos que la conjuntiva está completamente regular. Acá vemos que no está regular, aquí hay una herida. Entonces aquí hay ruptura de la conjuntiva. Probablemente este paciente
tiene dos manejos diferentes, no me voy a meter mucho al manejo porque ya el doctor Juan Fernando ahorita habló, pero este paciente es un paciente que se puede manejar con antiinflamatorios, pero este paciente de pronto sí requiere una sutura. Y muy importante, la agudeza visual, eso nos va a decir cómo está el resto de las otras estructuras. Bueno, ya hacia la córnea hay varios tipos de lesiones. Cuando hay un paciente que está trabajando, un cuerpo extraño intraocular, este yo creo que es lo más frecuente que nos llega al servicio de urgencias, entonces debemos teñir el paciente, vemos que aquí tiñe porque hay una úlcera y vemos el cuerpo extraño acá, que es muy fácil, o algunas veces solo vemos la úlcera porque el cuerpo extraño está localizado por debajo del párpado, siempre debemos vertirlo. Una cosa muy importante es que debemos mirar si el cuerpo extraño está superficial. Lo podemos intentar retirar con anestésico, pero no ensañarnos en retirarlo. Si somos capaces en un primero o segundo intento, bien, si no, remitamos a ese paciente, porque eso significa que el cuerpo extraño está más profundo y podemos hacer más daño. Este es el método, simplemente vertir el párpado y con un copito retirarlo, ocluirlo por 24 horas con un ungüento antibiótico y ya pues la úlcera va a mejorar. Ya vamos con cosas como mucho más graves, entonces aquí vemos una herida de córnea, esto no es penetrante, pero ya sí es una herida de córnea que hay una abulsión, o sea que ya es una herida lamelar, no es penetrante, esto ya requiere manejo del oftalmólogo. Aquí ya vemos un cuerpo extraño que ya vemos que es más grande y está más profundo, es mejor que no se metan a retirar ese cuerpo extraño porque pueden volverlo penetrante. Y aquí pues obviamente ya este paciente tiene un clavo dentro del ojo, no se pongan a retirar eso porque van a sacar contenido intraocular. Y aunque aquí la foto no se ve muy bien, esto ya es una herida penetrante, es mejor que ocluyan y remitan. Esta ya es un prolapso del iris, lo que nos dice que es una herida penetrante. Esta también es muy frecuente encontrarlo en los traumas contusos cuando vemos sangre en la cámara anterior, que es el ifemo. Y en los traumas contusos, que no son penetrantes, podemos ver cataratas traumáticas. Aquí vemos la irregularidad de la pupila, por eso es tan importante mirar la pupila. Vemos que aquí las zónulas están como corridas, se alcanzan a ver. Vemos acá completamente distorsionado el segmento anterior y algunas veces el golpe es tan grande que el cristalino se va para la cavidad vítrea. ¿Se acuerdan el que les mostré ahorita, que era como más sencillo? Resulta que hay pacientes que tienen golpes más fuertes, que llegan con una quemosis mucho más comprometida y resulta que yo le tomé la agudeza visual y está muy mala la agudeza visual, tiene una quemosis mucho más exagerada, tiene ifema en la cámara anterior, la cámara se ve más profunda, lo podemos hacer con una lamparita y la pupila se ve muy deforme y tiene una hipotonía. Entonces ese paciente tenemos que pensar que puede tener un trauma penetrante, ese paciente hay que remitirlo urgente. Y probablemente cuando lo vamos a llevar a cirugía y vamos a explorarlo, tenía una herida penetrante acá. Ya en los traumas contusos, como les dije ahora, no necesariamente hay que penetrar el ojo para que el ojo se dañe. Podemos tener hemorragias retinales, podemos tener agujeros retinales o conmociones o edemas a nivel de la retina. Y lo más triste o lo más horrible que le pueda pasar a un ojo es el desprendimiento de retina, que inicialmente se pueden hacer rotos en la retina, desgarros por un simple puño o por una lesión con una pelota, y diálisis, que es como un desgarro de toda la retina. Los cuerpos extraños, muy importante, por eso les digo, deben siempre preguntar cuál es el mecanismo del trauma, si el paciente estaba martillando, si pasó y se aporreó con una rama, y si cuando estaba martillando vio si salió todo el clavo o si no salió todo el clavo, porque eso nos ayuda a pensar si hay o no hay cuerpo extraño dentro del ojo. Es muy importante acá y miren, hay veces se esconden tanto que se meten en el ángulo. En cuanto a las ayudas diagnósticas, ya pues voy a pasar rápido, ahorita lo hablaron, pero ustedes que están en un servicio de urgencias, la radiografía sirve mucho. Miren, cuando son metálicos se ven perfectamente,
porque no todos tenemos el servicio de una tomografía, pero también es muy válida para los cuerpos extraños metálicos. Los cuerpos extraños vegetales no se ven tan fácil, está contraindicada siempre la resonancia por los metálicos, y la ecografía ya está indicada en nosotros los oftalmólogos, que cuando ya luego de cerrar el trauma o cuando está cerrado, para descartar hemorragia vítrea, desprendimiento de retina o descartar cuerpos extraños intraoculares. Finalmente, esto es lo más triste que puede pasar, y es el estallido ocular, cuando se pierde toda la anatomía del ojo. El mensaje para la casa: prevención. Incentivar el uso de lentes de protección en las actividades laborales, en las prácticas de deporte de alto impacto. El uso del cinturón de seguridad nos reduce el riesgo del trauma ocular entre el 47 y el 65%, y el uso de vidrios de seguridad. Como conclusión, el trauma ocular se debe unificar la terminología, no solo los oftalmólogos, sino todos los médicos y el personal de salud, utilizar siempre la valoración del OTS, tener las tablas en los servicios de urgencias, hacer un examen físico completo, sospechar según los hallazgos y mecanismos del trauma, conocer la anatomía del ojo, hacer campañas de prevención y, ante la duda, siempre explorar. Aunque los ojos representan solo el 0.1% de la superficie total del cuerpo, su importancia en el individuo es supremamente alta, ya que la mayoría de actividades diarias requieren de la visión. Muchas gracias.